Muy bien. Entonces, aquellos receptores que son ionotrópicos o están acoplados o asociados a un canal iónico, pueden ser activados por la unión de neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores se unen a ese canal iónico que está formado por 5 subunidades y 4 pasos transmembrana. La unión de esos neurotransmisores produce la apertura de ese canal iónico y a través de ese canal iónico que se encuentra abierto se produce un flujo de iones hacia el interior de la célula. Ese flujo de iones a través de estos canales van a modificar el potencial de reposo de la membrana, generando una serie de corrientes iónicas y eléctricas, ¿sí?, a través de la membrana de esa célula. Esa modificación del potencial de membrana va a generar esa transmisión de la señal. Por ejemplo, para el caso del neurotransmisor glutamato, permite que se abran canales que permiten el ingreso de sodio, de potasio y de calcio, produciendo una despolarización de la membrana que va a generar una excitación, mientras que el neurotransmisor GABA va a permitir el ingreso de iones cloruro que van a producir una hiperpolarización de la membrana que va a resultar en una inhibición. Todo esto que está relacionado con la despolarización de las membranas y los potenciales de membrana lo van a ver en la clase de potenciales de membrana. Pero por el momento tengan esta idea de que un neurotransmisor puede activar o inducir la apertura de un canal iónico y que a través de ese canal iónico pueden ingresar diversos iones que pueden despolarizar o hiperpolarizar la membrana. Entonces, estos neurotransmisores, además de unirse a los canales iónicos, también pueden actuar a través de receptores que se llaman metabotrópicos. Es decir, por ejemplo, aquellos receptores acoplados a proteína G. Y por lo tanto, estos neurotransmisores pueden inducir la producción de segundos mensajeros, dando origen a acciones o respuestas que son más lentas y más duraderas. Vamos entonces a entrar al mundo de los receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores son los más abundantes, se encuentran presentes en todas las células y son receptores monoméricos que tienen 7 pasos transmembrana. Estos receptores se asocian a proteínas G que pueden ser de distinto tipo. Proteínas G que activen o inhiban a la adenilato ciclasa, proteínas G que activen a la fosfolipasa C o proteínas G que modifiquen canales iónicos. En esta figura o en este esquema podemos observar el receptor de 7 pasos transmembrana, ¿sí? Tiene una cara o un dominio extracelular, que es el que contiene el sitio de unión a la señal o al ligando. Tiene una serie de dominios que se encuentran transmembrana y un dominio intracelular, sí, que está asociado a la interacción con estas proteínas G. Las proteínas G se encuentran ancladas en membrana y están formadas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En particular, la alfa y la gamma son las que se encuentran ancladas a membrana. Esta proteína G se encuentra además asociada a GDP en su forma inactiva, y cuando esta proteína G se activa o recibe una señal de activación, va a intercambiar ese GDP por un GTP que le va a dar su conformación activa. Además, la subunidad G-alfa posee actividad de GTPasa,
lo cual permite convertir el GTP a GDP y retornar a su conformación inactiva. Entonces, para hacer un poco más gráfico este mecanismo, nosotros tenemos nuestra proteína G con sus 3 subunidades unidas a GDP, es decir, en su forma inactiva. Tenemos también nuestro receptor de 7 pasos transmembrana, que al recibir la unión de un ligando va a producir un efecto en su dominio intracelular, generando que la proteína G gane afinidad por GTP. Al unirse GTP, esa proteína G-alfa o la subunidad G-alfa se va a disociar de las subunidades beta y gamma, adquiriendo su conformación activa y pudiendo generar los efectos que vienen a continuación, ya sea activar a la adenilatociclasa o inhibirla, o activar a la polipasa C. Esta activación va a terminar una vez que esa proteína o su unidad G-alfa o unidad GTP haya cumplido su función, y lo va a hacer gracias a que la subunidad G-alfa posee la actividad GTP-asa que permite hidrolizar este GTP a GDP, adquiriendo nuevamente su conformación inactiva. Una vez más, en este otro esquema, podemos observar cómo la unión del ligando al receptor de 7 pasos transmembrana, que se encuentra acoplado a proteína G, induce una activación de esta proteína G al intercambiar GDP por GTP y disociarse esta subunidad de las subunidades beta y gamma. Y esta proteína G activa va a poder, por ejemplo, activar a la adenilatociclasa y generar la cascada de señales, ¿sí?, que suceden a continuación. Entonces, dado que esta proteína G va a ir adquiriendo una conformación activa y una inactiva de acuerdo, digamos, a las señales que vaya recibiendo, podemos pensar, ¿sí?, a la proteína G como un interruptor biológico. Es decir, es la proteína G la que va a tener esa capacidad de encender o apagar una respuesta. Y este encendido y apagado va a depender, por un lado, de la unión del ligando al receptor de 7 pasos transmembrana, y por otro, de la propia actividad de la proteína o su unidad alfa de la proteína G, que puede, digamos, hidrolizar el GTP y adquirir nuevamente su configuración inactiva. Bueno, vamos a ver paso a paso cómo es la activación de estas proteínas G. Nosotros tenemos en la membrana celular estos receptores que son de 7 pasos transmembrana, y en una configuración en ausencia de ligando, nuestra proteína G se encuentra en su forma inactiva, su configuración inactiva. Esto implica que la proteína G va a tener 3 subunidades, la alfa, gamma y beta, y la subunidad alfa va a estar unida a GDP. En el momento en el que se une un ligando a este receptor de 7 pasos transmembrana, la unión del ligando induce un cambio en la configuración de esa proteína G que la hace ser más afín a GTP. Cuando la subunidad alfa se une a GTP reemplaza al GDP, se disocia de las unidades beta y gamma. De esta manera, esa proteína G, que adquiere una configuración activa, va a poder interactuar con otras proteínas que se encuentran en la membrana para iniciar un proceso de transducción o transmisión de las mismas. Este proceso va a estar, digamos, activo
y en el momento en el que ya se cumpla esa transmisión de la señal, esta proteína G debe inactivar. ¿Y cómo lo hace? Esta proteína G tiene una actividad, que es GTPasa, la subunidad alfa, y lo que hace es hidrolizar el GTP a Gd, adquiriendo nuevamente una configuración inactiva, ¿sí? Que va a estar dada por la unión de GDP, ¿sí?, a la subunidad alfa y el aumento de la afinidad por las unidades beta y gamma. Esto hace que la proteína G regrese a la configuración inactiva y se apague, ¿sí?, esta señal o esta transmisión de la señal. La nueva activación de esta proteína G va a depender de la permanencia del ligando unido al receptor de 7 pasos transmembrana o la unión de un nuevo ligando, ¿sí? La idea es que pensemos a estas proteínas G como si fueran interruptores biológicos, que tienen la capacidad de prender o apagar una cascada de señales en función de su propia activación o inactivación, en consecuencia a la presencia de un ligando en la cara externa del núcleo. Muy bien. Bueno, vamos. Entonces, dentro de las proteínas G, como les dije anteriormente, va a haber diversos tipos de proteínas G. Las proteínas GS van a ser activadoras de adenilato ciclasa, es decir, van a estimular la producción de un segundo mensajero que es el AMP cíclico. La S está relacionada con la palabra stimulatory del inglés. Después tenemos la proteína GI, I por inhibitory, que van a ser inhibidoras de adenilato ciclasa y por lo tanto van a disminuir o van a impedir la producción de este segundo mensajero que es el AMP cíclico. Luego tenemos las proteínas GQ que van a activar, ¿sí?, a la fosfolipasa C, y esto va a inducir la degradación de un fosfolípido particular generando segundos mensajeros. Y por último, las proteínas GK, que van a tener la capacidad de modificar canales iónicos para permitir o no el ingreso de iones a la célula. Entonces, podemos decir que en este esquema que veníamos viendo en los distintos tipos de señalización o de comunicación, tenemos señales que son generadas, que son transmitidas, que se recepcionan en la célula blanco y que a partir de esa recepción existe un paso previo a la respuesta, que es el paso de transducción de la señal, que está asociada con justamente todo lo que sucede entre el receptor y la respuesta que va a inducir una señal particular. Entonces vamos a ver para dos ejemplos de vías de transducción. El primero va a ser la vía de adenilato ciclasa. Entonces, la vía de adenilato ciclasa está asociada a nuestros receptores de 7 pasos transmembrana, que al unirse su ligando van a inducir la activación de las proteínas G. Esa proteína G activa va a acercarse a esta otra proteína o enzima, que es la adenilato ciclasa. Y vamos a suponer que esta proteína G es una GS, entonces va a estimular la actividad de esta adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Va a convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a actuar como un segundo mensajero, ¿sí? Tengamos en cuenta que el primer mensajero es esta molécula señal o ligando que se unió a nuestro receptor de membrana. Este AMP cíclico se va a unir
a unas unidades, ¿sí?, reguladoras de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A se encuentra, ¿sí?, o es un dímero que se encuentra unido a dos unidades reguladoras en su forma inactiva. Cuando aumenta la concentración de AMP cíclico en la célula, el AMP cíclico se une a estas unidades reguladoras de la pKa, produciendo que esta pKa adquiera su conformación activa. La proteína quinasa A, en esta conformación activa, va a generar fosforilación de diversas proteínas, generando que estas proteínas se activen o inactiven, regulando diversos procesos celulares. Teniendo en cuenta que todas estas vías de transmisión o cascada de señales tienen que durar el tiempo necesario para generar la respuesta y no más, es necesario tener en cuenta que deben existir distintos procesos que permitan apagar la vía. En este caso, uno de los procesos asociados a la regulación de este sistema es una fosfodiesterasa que está involucrada en convertir el AMP cíclico en AMP no cíclico, y de esta forma permite que se vuelva a formar este complejo pKa, sus unidades reguladoras, y la pKa permanece en su forma inactiva. Y también existen fosfatasas que están asociadas a la desfosforilación de estas proteínas, permitiendo que esa respuesta finalice. Vamos a hacer un poco de dibujo al respecto de esta vía, como para que quede un poco más claro. Entonces, nosotros tenemos nuestra membrana plasmática. Sepan disculpar la forma de dibujar, pero bueno. En esta membrana plasmática vamos a tener nuestro receptor de 7 pasos transmembrana, que va a tener su ligando unido desde la cara extracelular. Como ya sabemos, está nuestra proteína G, nuestra proteína GS en este caso, que como el receptor tiene su ligando unido, adquiere su forma activa y se disocia de las unidades beta y gamma. Esta proteína GS va a estimular a una proteína que se llama adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa tiene la capacidad de generar AMP cíclico a partir de ATP. Este AMP cíclico va a actuar como un segundo mensajero. ¿Y cuál va a ser su función? Justamente va a ser activar a una proteína que se llama pKa. ¿Y cómo activa a la pKa? La pKa va a tener unidos unas unidades reguladoras que hace que esta pKa permanezca inactiva. Cuando el AMP cíclico aumenta, se une a estas unidades reguladoras 2 moléculas de AMP cíclico por su unidad reguladora, haciendo que esa pKa se pueda liberar y adquiera su conformación activa. Una vez que esta pKa está activa, va a empezar a fosforilar diversas proteínas y va a generar una respuesta. Como ya dijimos, una vez que esta respuesta se logró, ¿sí?, que logramos esto, nuestro objetivo está cumplido, hay que apagar esta señal, esta vía, ya que no puede permanecer encendida durante todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para apagar esta vía?
Vamos a ver si puedo cambiar de color. Voy a poner un color rojo. ¿Cómo apagamos esta vía? Por un lado, existe una enzima que se llama fosfodiesterasa, que lo que va a hacer es convertir el AMP cíclico en AMP. De esta manera, volvemos a obtener nuestra forma inactiva de pKa. Y por otro lado, van a existir unas enzimas que se llaman fosfatasas, que van a eliminar las fosforilaciones que produjo la pKa en diversas proteínas, y de esta forma apagamos nuestra vía de señalización. Esto es muy, muy importante, ya que no podemos de ninguna manera tener una vía activa todo el tiempo. Por ese motivo es importante que la vía permanezca activa solamente cuando el ligando se unió hasta poder generar la respuesta y luego que se vuelva a apagar.